Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy, lunes 24 de agosto del año 2026. Una vez más le damos las gracias al Padre Eterno, al Dios bueno, por darnos la oportunidad en este primer día de la semana para nosotros poder llevar a tu corazón estas bellas palabras de vida. En esta oportunidad, como siempre, tu amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, del lugar donde nos encontramos a esta hora. Y hoy quiero llevarte a un sermón muy especial. Todo especial cuando se trata de la palabra de Dios. Y te voy a llevar a Jonás, al libro de Jonás. Y vamos a ir al capítulo 3, no al capítulo 1. Capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer hasta el número 5 en esta oportunidad. Así que te doy tiempo para que encuentres la Sagrada Escritura, lo abras en Jonás y me acompañes en los primeros versículos que vamos a leer en este día. Amén. Lo has encontrado, ¿cierto? Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dejémoslo hasta ahí. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En esta tarde, como cada momento, le pedimos al poderoso y eterno Dios la guía de su Santo Espíritu, que Él pueda acompañarnos durante todo este sermón, para que su palabra llegue al corazón de toda la humanidad. Hoy, como siempre, delante de nuestros ojos está la Sagrada Escritura que la hemos leído, y a través de Cristo nuestro Salvador y la guía de su Santo Espíritu, le pedimos al Padre Eterno que nos acompañe a esta hora
abriendo también nuestro corazón y diciéndole al Altísimo y poderoso Dios: perdónanos nuestros pecados, límpianos de toda iniquidad, limpia cual sea nuestra transgresión. No tomes en cuenta el corazón de tu siervo, sino límpialo, Padre Santo. Santifícalo y purifícalo, Señor, para que sea tu palabra la que toque el corazón de todo aquel que hoy lo necesita. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, decimos amén y amén. Hoy tenemos este hermoso relato bíblico y le hemos puesto, como dice el rótulo de la grabación, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. En la segunda oportunidad que recibe Jonás a su llamado, dice su palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto muestra el asombro amoroso de Dios por su pueblo descarriado. Aunque Jonás hizo todo lo que pudo para resistir el primer llamado de Dios, después de que Jonás se arrepintió, Dios lo llamó nuevamente, aunque Dios no tenía la obligación de hacerlo. Lo hizo por misericordia y por gracia. Amén. Al comparar aquí los comentarios de apertura del libro, casi palabras por palabra, el autor transmite hábilmente la idea de que Jonás se le estaba ofreciendo un nuevo comienzo. Una pregunta larga y perfecta: ¿cuántos de nosotros que hemos sido llamados a entregar la palabra de Jehová realmente lo seguimos haciendo? Si no fuere por esa paciente y perfeccionadora gracia de Dios, seguro que no muchos seguirían. La gracia es la que nos sostiene. La misericordia de Dios está en cada uno de sus llamados. ¿Cómo le hemos fallado y no hemos quebrantado en nuestro ministerio? Y a menudo no en un terreno tan alto como el del fracaso de Jonás. Dios estaba diciendo hacer la obra a través de Jonás, por lo que no se dio por vencido por el profeta reacio. A menudo Dios está así de comprometido a hacer su obra a través de un hombre. Supongamos, amados oyentes y hermanos de la fe, que se nos ha dado el problema para que lo resolvamos. ¿Cómo se moverá a esta ciudad al arrepentimiento? Una buena pregunta. ¿Cómo se moverá a esta ciudad
a un arrepentimiento? Una palabra, o sea, una pregunta que nos hacemos muy cordialmente y se nos viene otra pregunta más sobre esa. ¿Cómo abandonarán sus vicios y adoraciones al Dios de Israel, todos sus habitantes desde el más alto hasta el más bajo? Preguntas que nos hacemos muchas veces sin llegar todavía a una clara realidad, diría yo. ¿Cómo la gente puede abandonar sus vicios y adoraciones a otros dioses? Si no nos hubiésemos paralizado por la desesperación, que es lo más probable, nos hubiésemos sentado, sin embargo, cuidadosamente, haber necesitado por lo menos varios cientos, no miles, de ministros, capaces de inmediato habrían que incluir en gasto y nos habríamos considerado obligados a contemplar la reacción de innumerables estructuras en las que se pudieran predicar la palabra de Dios. Nuestra maquinaria, amados hermanos, necesariamente se movería engorrosa. Deberíamos encontrar que nosotros, a menos que tuviésemos todos los recursos de un imperio, ni siquiera podríamos comenzar el trabajo. Pero, ¿qué dice el Señor acerca de esto? ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Según la Sagrada Escritura, en recorrer la ciudad de Nínive tardaba 3 días de camino. Ya Jonás hasta ahora había cumplido un día de camino. Pero, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Dejándonos a un lado los juicios y las razones, todos los planes, esquemas que la carne y la sangre sigue tan naturalmente, Él levanta a un solo hombre por una provincia singular. Califica a ese hombre para su misión. Un solo hombre, amados hermanos. Como hemos dicho anterior, ¿cuánto hubiésemos necesitado? ¿Cómo estaríamos llamando de un lado a otro para poder proclamar el Evangelio? Pero eso no es así. Dios escoge al que tú menos piensas para levantar a un pueblo. Clama en ello el mensajero que yo te diré. Clama en ella el mensaje que yo te diré. En eso debemos subrayar muy claro. Jonás espera la palabra de los altos, no las circunstancias que pueda estar viviendo tu ciudad o tu pueblo.
En lugar de, de decirle a Jonás que clame contra Nínive, esta vez Dios simplemente le dice a Jonás que vaya allí y espere más instrucciones. Dios a menudo obra de esta manera, y nuestra carne a menudo encuentra irritante que lo haga. La historia de Jonás demuestra por qué Dios nos guía tan a menudo un paso a la vez sin decirnos más. Cuando Dios le dijo a Jonás lo que diría en Nínive, Jonás rechazó el llamado. Dios a menudo solo nos dice lo que podamos manejar en ese momento. Versículos 3 y 4. Jonás predica en Nínive, en el capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando en un día y predicando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Habiendo aprendido la lección de que resistir la voluntad de Dios es inútil y contraprudente, Jonás ahora obedece el llamado y va a Nínive. Y era Nínive ciudad grande, dice la Sagrada Escritura, en extremo de 3 días de camino. La idea detrás de esta declaración probablemente se refiere a cuánto tiempo tomaría caminar alrededor de la ciudad de Grande Nínive, el área metropolitano alrededor de la ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás enfatizó al pueblo de Nínive y lo que sucedería si no se arrepentieran. La ciudad sería destruida en juicio. Sin duda, este no fue todo el mensaje de Jonás a la gente de Nínive, pero claramente era su énfasis: destruida. Es una palabra aplicada a la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, versículo 25. En el libro de Lamentaciones 4, versículo 6. Y en el profeta Amós 4:11. Veamos que Jonás predicó este mensaje fervor. Y tal fervor se convirtió en un misterio que tiene que ver con las almas inmortales, dormidas y muertas en pecado, colgadas al borde de la perdición.
e insensible a su estado. Cuando estamos dormidos o muertos no tenemos esa sensibilidad en el estado que lo encontramos. Es probable que el predicador insensible, de voz y tono suave, nunca despierte a las almas. Pero esta seriedad de muy diferente de esa diatriba ruidosa, fanfarronada y vociferante, que manifiesta más una turbación de pasiones desbordada por la verdadera influencia inesperada del Espíritu de Dios. La respuesta del pueblo: arrepentimiento. A los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de su grandeza, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quiénes saben si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará, mejor dicho, el ardor de su ira y no perecemos? Una pregunta dada con una voz inquebrantable. Y los hombres de Nínive, la palabra arrepentimiento no estaba en este pasaje, pero el arrepentimiento, uno puede tener arrepentimiento sino que se pronuncia la palabra misma. Y uno puede decir la palabra arrepentimiento y nunca se arrepiente verdaderamente. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza con creer en Dios. A menudo, o mejor dicho, a medida que creamos en Él y en su palabra, tenemos el poder de transformar nuestras vidas como Él quiere. Puede hacer muchas cosas asociadas con el arrepentimiento, pero si no comienzas con creer y confiar en Dios, todas son obras inútiles de la carne. No puedes creerle a Dios separado de la palabra de Dios. Por lo tanto,
Cualquier avivamiento o arrepentimiento real comienza con la predicación y la escucha fiel de la palabra de Dios, tal como sucede en Nínive. Los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El arrepentimiento significa hacer algo. La gente de Nínive ayunó, se lamentó como si estuviéramos de luto, y lo hicieron desde el más alto hasta el más bajo. Podríamos decir también desde el mayor hasta el menor de ellos. Si algo tiene el arrepentimiento, es que no nos permite seguir como de costumbre. Cuando llega el arrepentimiento, amados hermanos y amigos, algo tiene que cambiar y algo tiene que suceder, algo diferente. En su caso, la gente de Nínive se quitó la ropa normal y se vistió de cilicio, una tela gruesa, bastante normalmente hecha de pelo de cabra. Su uso mostraba el rechazo de las comodidades y de los placeres terrenales. Cúbranse de cilicio hombres y animales. Incluso se arrepintieron en nombre de sus animales, vistiéndolos de los como si los animales tuviesen de luto por los muertos. Hombres y animales clamaron a Dios fuertemente. El arrepentirse significa clamar a Dios fuertemente. Significa acercarse a Dios con pasión, serenidad, acercarse de tu pecado y tu necesidad de su misericordia y perdón. Muchas expresiones modernas de arrepentimiento inventan excusas y justificaciones razonables por el pecado. En realidad no son arrepentimiento en absoluto. A menudo son solo inventos de justificación y excusa el pecado. Sin embargo, pecaste o no pecaste, si lo hiciste o no lo hiciste, no hay excusa. Y si de arrepentirse, el arrepentimiento, las excusas simplemente no van juntos. Convertirán cada uno de sus mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Amado hermano y amigo, el arrepentimiento significa volverse de su mal camino, de las rapiñas que hay en tus manos. El arrepentimiento significa cambiar de opinión y alejarse de tus acciones pecaminosas anteriores. Al concluir el sermón de este día, como dije anteriormente, no está la palabra arrepentimiento, pero es expresada muy cordialmente por el rey
cuando dice que debemos arrepentirse de los malos caminos. Quiero volver al texto de Jonás, capítulo 3. Aquí lo tenemos nuevamente. El versículo 6 dice claramente: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, amados hermanos, y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Amados hermanos, es tan extraordinario el mensaje que da el rey. Él no dice arrepiéntanse, sino dice claramente, conviértanse cada uno de su mal camino. Al volverlos de ese mal camino, creyendo y confiando en Dios, es un verdadero arrepentimiento. Versículo 9 dice, ¿qué sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Una buena sugerencia del rey, creyendo que toda su acción iba a ser mirada con los ojos del Señor y valorada de su verdadero arrepentimiento y haber dejado sus malas influencias, Él se manifestará y se volverá, dice su palabra, y se arrepentirá. Dice el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no lo hizo. Qué gran misericordia del Señor. Por eso le hemos puesto al título y al sermón de este día, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hoy cada vez tenemos más oportunidades para acercarnos al Señor. Cada vez tenemos más señales de que muy pronto será su venida. Pero no meditamos, no escuchamos el mensaje. Conviértanse del mal, de sus malos caminos. Quizás si cambiamos la manera de predicar y vamos a enfocarlo en lo que el Señor nos dice para expresarlo, esa es la solución para que el pueblo que Dios ama vuelva a su redil. En esta tarde, al llegar al término del mensaje, solamente puede haber congoja y lágrimas en mis ojos, creyendo que si logramos
el verdadero mensaje del Señor de los cielos. No basta una gran organización, basta solo un hombre que esté dispuesto. Ese hombre puede ser tú. Como le dijo el profeta Isaías, envíame a mí, aquí estoy. Qué gran privilegio será que un día podamos recibir el mensaje directo del Señor para un verdadero arrepentimiento de nuestra ciudad, de nuestro país. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Le decimos gracias, Señor, por estas bellas palabras de vida que has puesto en mi corazón. Hoy tu mensaje está disponible en la red social para que cada persona que tenga la necesidad de arrepentimiento puedan volverse del mal camino. Confía y cree en Dios, que Él te salvará, que Él te restaurará, que Él está a tu lado. Eres tú el que no te acercas a Él. En el nombre de Cristo Jesús y la guía de su Santo Espíritu, le decimos al Dios eterno, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, hermanos, quiero dejarte hecha la invitación para este jueves 27 a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Seguiremos clamando por cada situación, por cada petición que tú nos envíes. Está abierto nuestro Messenger de Marcos Marín Parra, donde puedes escribirle en una forma privada referente a tu mensaje. Y tú me autorizarás para darlo a conocer o solamente conservar y guardar tu nombre. Y el lunes 31 de agosto, el último día del mes de agosto, estaremos con estas bellas palabras de vida a tu corazón. Te despido desde este lugar con un abrazo cordialmente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los voy a dejar con este bonito himno pentecostal. Muy antiguo, pero hoy lo vamos a hacer presente. A ver, no, este es. Perdone, hermanos. ¿Qué pasa? Acá está. La computadora se ha atorado. Ahí está. Este es el himno favorito. Mis disculpas y bendiciones. Ahora sí. Otros dicen que Dios no existe. Levante su mano, dígalo. Pero yo digo que es real.